Dios les bendiga, hermanos, en otro video más acerca de la palabra de Dios, hermanos. Antes de comenzar con este video, mi hermana Gloria me había pedido que la presentara. Y les voy a presentar a mi hermana que me pidió que quería salir en mis videos. Me decía, hermano, por favor, quiero salir en uno de tus videos. Y les voy a presentar a mi hermana. Ella es mi hermana. Hola. Ella es mi hermana Gloria Avellanira. Hola. Saluda a los hermanos de ella. Hola. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hoy ella me va a acompañar a hacer este video. Agarra el teléfono de ella. Voy. Ay. Pero graba a mí. Ya. Pero bien la cámara, ponla bien. Así. Así ponla. Bella. Levanta la cámara así, mira. Así. Así. Ya. Así. Hoy, hermanos, vamos a ver un estudio acerca de la palabra de Dios. Vamos a ver una enseñanza, porque no es un estudio, es una enseñanza que vamos a ver acerca de la palabra de Dios. Abramos la Biblia en el libro de las Revelaciones, capítulo 12. Hoy vamos a ver esta enseñanza acerca de la palabra de Dios, de la mujer y el dragón. Vamos a ver esta enseñanza que el Señor tiene preparado. ¿Para qué? Para que aprendamos de su palabra. Y antes de comenzar, hermanos, el propósito de esta enseñanza es para que estemos preparados, para que cuando Cristo venga por su iglesia, seamos arrebatados antes de los juicios, seamos llevados antes de los juicios. Es el propósito de esta enseñanza. ¿Para qué? Para que seamos arrebatados. ¿Antes de qué? Antes de los juicios. Entonces, hermanos, como les decía, el propósito de esta enseñanza del libro de Apocalipsis es para que nos preparemos antes de los juicios. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser arrebatada antes de los juicios. Y Dios quiere que usted se prepare antes de que Él venga. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo sin mancha y un pueblo sin arruga. El propósito de esta enseñanza es que Dios quiere que lo busquen más. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. La venida de Cristo está cerca y las señales están cercas, hermanos. Vayamos a la palabra de Dios, hermanos, en Apocalipsis 12. Nos habla acerca de una mujer que es representada como una mujer y el dragón como un dragón, pero no está hablando literalmente que es una mujer o literalmente que es un dragón, no. La palabra de Dios nos dice que apareció en el cielo una gran señal. ¿Y usted sabe qué es una señal? Una señal, hermanos, son cosas o eventos que se pueden ver visiblemente con los propios ojos, hermanos. Una señal la pueden ver todas las personas. ¿Por qué? Porque se ve visible. La pueden ver. Y el Señor decía que se iban a ver muchas cosas en donde, en el cielo. Muchas señales. Las señales son cosas que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos, hermanos. Y dice que apareció en el cielo una gran señal de una mujer. ¿Y quién era esta mujer? Porque muchos no saben quién es esta mujer. No saben quién es esta mujer. Por eso tenemos que escudriñar la santa palabra de Dios. Tenemos que profundizar en la enseñanza de la palabra de Dios para poder entender lo que el Señor quiere decirnos. Lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Todo lo que está en la palabra de Dios tiene un propósito. Estas cosas del libro de Apocalipsis, el Señor quiere que nos preparemos antes de estos juicios, porque solo van a venir juicios a la tierra. Solo van a venir calamidades. Van a venir juicios a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué causa, Gloria, vienen juicios a la tierra? Porque la ira de
¿Por qué? Por el pecado. Por esa razón es que Dios tiene que mandar los juicios por causa de la desobediencia. Y decía que había una mujer, ¿en dónde? Había una gran señal de una mujer en el cielo. ¿Y quién es esta mujer, hermanos? ¿Cómo podemos identificar? No, ¿cómo podemos identificar a esta mujer? No sé. Entonces, ¿cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos identificar a esta mujer? Esta mujer está representando a Israel, a los israelitas. Es una identificación de Israel. Está representando a Jacob, a Israel. Muchas veces en el Antiguo Testamento, Israel ha sido representado como una mujer. Solo es una representación. No está hablando literalmente que Israel es una mujer, no. Solo es una representación. Está representando a Jacob. Porque muchos pueden pensar que está hablando literalmente, pero no está hablando literalmente, no. Está hablando que había una mujer, pero no literalmente, sino es una representación de Israel, del pueblo de Dios, hermanos. ¿Usted sabe que Israel es el pueblo de Dios? Sí, Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo escogido. Israel es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo santo. Y dice que esta mujer, ¿cómo estaba vestida? Dice que tenía un vestido. ¿Cómo se visten las mujeres, hermanos? ¿Cómo? ¿Las mujeres tienen vestidos, sí o no? Sí, tienen vestidos. Y esta mujer estaba con un vestido, pero no un vestido como un vestido normal, no, sino estaba vestida del sol. ¿Cómo estaba vestida? Como el sol. ¿Y qué representa el sol? El sol representa autoridad. ¿Por qué? Porque el sol es luz. La luz representa autoridad. La luz representa dominio. La luz representa esperanza. La luz representa paz. El sol es una representación también de la pureza de Dios. Y el sol, hermanos, puede ser una representación de Jacob. Puede ser una representación de Jacob. ¿Y quién era Jacob, hermanos? Jacob fue un siervo de Dios. Jacob fue el padre de los 12 hijos de las tribus de Israel. Entonces el sol, hermanos, representa a Jacob. El sol representa a Jacob. A Jacob se le puso, que se llamaba Jacob, pero por sobrenombre se le puso Israel, porque su nombre era Jacob. Pero hemos visto que en la Biblia el Señor le cambia los nombres a las personas, como Pedro se llamaba Simón y le llamaron Pedro. Jacob se llamaba Jacob, pero Dios le puso Israel. El padre Abraham se llamaba Abraham y luego le puso Abraham. El Señor pone sobrenombres a sus siervos. Pedro se llamaba Simón y le llamó Pedro. Eso es un sobrenombre, hermanos, que le pone otro nombre aparte del que ya tiene. Les cambian los nombres. Por eso se dice sobrenombre, porque ya tiene el nombre, pero este es otro nombre. Sobrenombre sobre el otro nombre. Entonces, hermanos, el sol era una representación de Israel, del padre de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque de Jacob salieron las tribus. Y la luna, hermanos, es una representación de la esposa de Jacob. Es una representación de la esposa de Jacob.
es Raquel. Esta es una representación de Raquel. Y algunos a veces malinterpretamos las escrituras porque no leemos correctamente como debemos de leer. Pero la palabra de Dios dice que esta mujer estaba cubierta como la luna. Y es una representación de la madre de José. Porque sabemos que Jacob tuvo a Lea, tuvo hijos con las concubinas de Raquel y de Lea. Pero la luna es una representación de Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel había sido la primera mujer de Jacob, de Israel. Había sido la primera mujer de Jacob. Y ya después de Raquel estaba Lea, que era su segunda esposa. Aunque Raquel había sido la primera esposa que había tenido Jacob, era Raquel. Y de Raquel salió José y salió Benjamín. Esta mujer que está vestida de la luna es una representación de Raquel. Aunque podría llevar otra interpretación diferente. O puede ser esta interpretación, pero también puede ser otra interpretación. ¿Por qué? Porque el sol también puede ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es, Gloria? ¿Qué es Dios? Es una luz. ¿Y qué es la luz? La luz significa esperanza, la luz significa justicia, la luz significa salvación, la luz significa victoria. Puede ser una representación también de Dios, de su pureza y de su santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿El sol que representa, Gloria? ¿Representa qué? Pureza. Pureza. Representa santidad. ¿Por qué? Porque Dios es como. Dios es santo. Puede ser una representación el sol, una representación de la santidad de Dios. Una representación de la santidad de Dios. También la luna puede ser una representación también de Dios mismo. ¿Qué puede simbolizar la luna? Puede simbolizar el dominio de Dios sobre la humanidad. Porque Dios tiene el dominio sobre la humanidad. Aunque el hombre cree tener el dominio más que Dios, pero Dios tiene el dominio más que el hombre. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron creadas y fueron hechas por Dios. El hombre no tiene el dominio. El hombre se cree ser mejor que Dios, pero el hombre no es mejor que Dios. Dios es mejor que el hombre. Dios es sabio, Dios es inteligente. Él tiene el dominio, es una representación, la luna, del dominio de Dios sobre la humanidad. Solo Dios tiene el dominio. El ser humano quiere ser más que Dios, pero nunca va a poder ser más que Dios. Porque Dios es el creador. Dios es el creador. Hermanos, y dice la palabra de Dios, así dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué dice? Y estaba la luna. ¿Cómo estaba la luna? Debajo de sus pies. Pero ¿cómo puede ser que Raquel estuviera debajo de sus pies si Raquel era la esposa favorita de Jacob? Por eso puede ser que esto pueda tener otra interpretación diferente. Lo que yo estoy haciendo, hermanos, es querer explicarles lo que está escrito.
Lo que yo estoy haciendo es querer interpretar las escrituras y que no querer malinterpretar las escrituras. Es lo único que he querido hacer, interpretar las escrituras. Entonces, hermanos, el sol y la luna pueden ser una representación también de Dios. No precisamente tiene que ser una representación de Jacob y una representación de Raquel, no. También puede ser una representación de Dios mismo, de que Dios es el sol y que Dios es luz, Dios es escudo, Dios es salvación. Porque en los Salmos 84, 41 nos dice que Él es un símbolo de justicia, Él es un símbolo de salvación, Él es un símbolo de victoria. ¿Y cómo tenemos la victoria? La victoria la tenemos por medio de Él, que venció a la muerte. La salvación la tenemos solo por Dios. No hay otro modo de tener la salvación. El sol es una representación de la salvación de Dios. Aunque algunos pueden decir que estoy yo malinterpretando, que no estoy enseñando correctamente, pero eso es lo que yo pienso. Todos tenemos diferentes pensamientos. Las 12 estrellas, sin lugar a duda, representan a Israel, a los 12 patriarcas, a los hijos de Jacob, a los hijos de Raquel, de Lea y de las concubinas de Raquel y Lea. Son los 12 patriarcas. Las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Que algunos pueden decir que es otra cosa, pero no. El número 12 es una representación de los 12 hijos de Jacob. Porque Jacob tuvo 12 hijos. Sí, dice la palabra de Dios que tuvo 12 hijos. Aunque sin lugar a duda, hermanos, tanto como Efraín, tanto como la tribu de Dan, no están en los sellados. Y muchos me dirán, es que usted está malinterpretando las escrituras. Pero la tribu de Dan y la tribu de Efraín no están en las 144,000 sellados. Y Dios sabe por qué, Dios tiene las razones por las cuales no están esas tribus. Pero sin lugar a duda, las 12 estrellas son una representación de las 12 tribus de Israel. Son los descendientes. Estas 12 tribus no quiere decir que son los patriarcas solamente, no. Estos son los descendientes de los patriarcas, de las tribus. ¿Y cuáles eran las tribus, hermanos? Vayamos a Génesis capítulo Génesis capítulo 35. Vayamos a Génesis capítulo 35, hermanos, de la palabra del Padre Eterno. Nos dice la palabra de Dios que Jacob tuvo 12 hijos. O sea, fueron los 12 patriarcas. Ellos son los jefes de las tribus de Israel. Nos dice la palabra de Dios en el capítulo 35, versículo 22, que los hijos de Israel fueron 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito de Jacob. ¿Quiénes fueron los hijos de Lea? Rubén, que fue el primogénito, Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Y los hijos de Raquel fueron José, Benjamín. Y los hijos de Bilga, la concubina o sierva de Raquel, sus hijos fueron Dan y Netalí. Y los hijos de Silpa, de la sierva o concubina de Lea, fueron Gad y Aser. Y ahí se complementa las 12 tribus, los 12 patriarcas de Israel. Aunque, hermanos, Efraín y Dan, ellos no están en Apocalipsis, como si Dios los hubiera borrado de los sellados. ¿Por qué? Porque no aparece ni la tribu de Efraín ni la tribu de Dan. La tribu de Dan, hermanos, de Efraín,
Sí aparece la tribu de Manasés en el libro de Apocalipsis, pero no aparece la tribu de Efraín. A lo mejor hicieron algo que no estuvo bien, por esa razón no aparecen en las 12, en los 144,000 sellados. Pero sin lugar a duda, hermanos, las 12 estrellas son una representación. Las estrellas, hermanos, ¿sí sabe qué son estrellas? Las estrellas son luminares, son las que iluminan el cielo para que nos dé luz. Y sin lugar a duda, no está hablando literalmente que los hijos de Israel, los hijos de Jacob sean estrellas, no. Es una representación de las 12 tribus de Israel, de Jacob, hermanos. Entonces, sin lugar a duda, es una representación de Israel. Y ustedes me podrán preguntar por qué la tribu de Dan no es mencionada en el libro de las Revelaciones, ni la tribu de Efraín. Sinceramente, hermanos, la tribu de Dan, de ahí va a salir el anticristo, hermanos. De ahí va a salir el diablo, de esa tribu. Dice que la tribu de Dan iba a juzgar a su pueblo, a las tribus. Dice como si fuera parte de las tribus. O sea que la tribu de Dan no tiene parte en las tribus. Como si Dios hubiera maldecido a la tribu de Dan por algo que hicieron. Dios los maldijo. Y todo tiene un propósito, hermanos. Todo esto que les estoy predicando tiene un propósito, hermanos. Y el propósito es que ustedes se preparen antes de que lleguen los juicios de Dios a la tierra. Antes, no después. Porque queremos hacer las cosas y prepararnos ya después de que ya todo está mal. Pero no, tenemos que prepararnos antes de que vengan los juicios. ¿Los juicios de quién? Los juicios de Dios. Mucha gente dice, Dios no es real, Dios no es real. Nada sucede sin que Dios no lo permita. El diablo no tiene poder sobre el mundo, el diablo no es nadie. Y dice que sobre la mujer, sobre la cabeza de la mujer, habían 12 estrellas. 12 estrellas, hermanos. En la antigüedad, hermanos, para medir el tiempo, hermanos, utilizaban el sol y la luna, hermanos. Medían el tiempo conforme al sol y conforme a la luna. En la antigüedad sí medían el tiempo. Tenían como un cronómetro de arena, hermanos. Y eso iba midiendo el tiempo. El tiempo en ese tiempo era diferente. No se medía como ahorita que tenemos reloj. No, en ese tiempo se medía de una forma distinta. Se medía el tiempo, se medía en los centímetros, pulgadas. Ahorita medimos con cintas métricas y en ese tiempo se medía con palos. Con un palo de medir. Y usted dirá, ¿cómo se puede medir con un palo? Con ese tiempo se medía con palos, con varas. Eran para medir, las utilizaban para medir. En la antigüedad, hermanos. Entonces el sol, hermanos, es una representación de que en los tiempos antiguos, hermanos, también se utilizaba el sol y la luna para medir el tiempo. Medían los tiempos tenían como un cronómetro, algo, como un reloj que tenía arena y eso como que medía los tiempos. Ellos iban checando el cielo como qué hora era, más o menos ellos medían el tiempo. Hermanos, y entonces dice la palabra de Dios que esta mujer, o sea, esta mujer que representa, no literalmente quiere decir que es una mujer, hermanos. No es una mujer literalmente. No malinterpretemos la santa palabra de Dios. Porque hay aquel que le quite o hay aquel que le agregue. Muchas personas se creen teólogas de la Biblia y a veces malinterpretamos las escrituras, hermanos.
Pero les digo, hermanos, les digo, esta mujer estaba a punto de dar a luz. Y dice que estaba encinta. Decía que tenía dolores de parto. Cuando una mujer va a dar a luz, ¿cómo está una mujer, hermanos? Estoy poniendo un ejemplo. Cuando una mujer está dando a luz, ¿cómo está? Siente dolores. ¿Por qué? De repente así sienten las mujeres dolores. ¿Por qué? Porque el niño se mueve en la panza de la mamá, y la mamá siente de repente dolores. O dolores de que ya va a dar a luz. Ya va a dar a luz el niño. Pero esa mujer ya se estaba aliviando, hermanos, ya. No llevaba tiempo ya de embarazo. No, esta mujer ya iba a dar a luz. Ya iba a tener ese niño. Ya estaba a punto de dar a luz. Por eso sentía dolores de parto. Pero literalmente, hermanos, no está hablando de que una mujer, no. Está hablando de que esta mujer tenía dolores de parto. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía dolores de parto. ¿Cuál es la correcta interpretación de esto? Porque esta mujer estaba siendo perseguida. ¿Estaba siendo perseguida por quién? Si saben que es una persecución, hermanos, una persecución es cuando tratan de hacerte daño, cuando tratan de lastimarte por algo que tú crees. Y va a haber una persecución, ¿por qué causa? Por causa de la fe de creer en algo. Es como, por ejemplo, yo creo en la palabra de Dios y me persiguen. ¿Por qué causa me van a perseguir? Por causa de creer en Dios. Y así por esa razón, esos judíos van a ser perseguidos por causa de creer en Dios. Y no solo muchas veces somos perseguidos que nos maten, no. También muchas veces somos perseguidos, hermanos, no solo por persecución física, sino por persecución espiritual. ¿Y cómo es la persecución espiritual, hermanos? Muchas veces somos perseguidos espiritualmente. Tenemos luchas todos los días. Todos los días estamos luchando con el diablo, hermanos. El diablo todos los días anda como les digo, hermanos, anda todos los días constante queriendo hacernos daño. Todos los días tenemos luchas con el diablo, persecuciones espirituales. Todos los días tenemos batallas con el diablo. Y no solo físicamente, sino espiritualmente. Muchas veces tenemos persecución. Muchas veces el diablo trata de que otras personas nos hagan daño por medio de que él los está utilizando. No solo físicamente, sino espiritualmente también. Y el pueblo de Dios va a ser perseguido, pero literalmente los van a perseguir. Va a haber una persecución por causa de tener una fe en Dios. Las persecuciones suceden, hermanos, por tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a estar en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. El diablo siempre va a estar en contra en todo lo que tenga que ver, que esté relacionado con el Padre eterno, con Dios. Y esta mujer estaba dando punto de dar a luz. A punto de dar a luz. Y este niño, hermanos, muchos dicen que este niño es la iglesia. Que este niño representa a la iglesia. Pero a veces no damos una correcta interpretación de las escrituras porque no profundizamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no se lee por leerla, no, se profundiza, se da un tiempo de leer. Pero este niño no es la iglesia. Este niño que está dando a luz esta mujer, que es Israel, es Jesús, el Mesías. Este niño representa a Jesús. Algunos cristianos evangélicos
Dicen que este niño es la iglesia, pero no puede ser la iglesia porque la iglesia ya fue arrebatada antes de los juicios. La iglesia no va a pasar por los juicios. En cambio, esta mujer y este niño, esta mujer todavía está en la tribulación y la iglesia ya fue arrebatada antes y no puede ser la iglesia. Sino este niño representa al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. Este niño representa a Jesús, hermanos. Representa al Salvador, al Mesías, al Padre eterno, al Príncipe de paz. Representa al Dios eterno, al Alfa y el Omega. No representa a la iglesia, hermanos. No tiene nada que ver la iglesia aquí. La iglesia ya fue arrebatada antes de las trompetas. La iglesia ya fue arrebatada antes de los sellos. Y sé que muchas personas tienen muchas posturas acerca de muchas cosas. Pero la iglesia no puede ser, el niño no puede ser la iglesia. Porque esta persecución es contra Israel. Esta persecución no es contra la iglesia. Esta persecución es contra Israel. Esta persecución es contra Jesús mismo también. Porque el que persigue a Israel, persigue a Jesús. Quien persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Cualquiera que le haga daño a un hijo de Dios, está persiguiendo a Jesús mismo. Mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. No puede ser ese niño, no puede ser la iglesia. Porque Cristo fundó la iglesia. La iglesia no fundó a Jesús. No, Cristo fundó la iglesia. Y dice que en el tiempo de la angustia, o sea, estaba en angustia, ¿por qué? Porque estaba la persecución contra Israel, contra las tribus de Israel. Y dice que había un alumbramiento, hermanos. Un alumbramiento. Me da tristeza cómo está la iglesia hoy en día y no está preparada para los grandes eventos que vienen. Ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera los pastores, hermanos. Si hoy sucediera el arrebatamiento, estoy seguro que solo el 10% o no toda la iglesia se iría en el evento más glorioso que va a existir de la humanidad. Este alumbramiento, hermanos, esta luz está hablando, hermanos, está hablando de una coronación. Y antes de seguir continuando, hermanos, antes de seguir hablando de la coronación, quiero que regresemos un poco atrás, porque se me olvidó decirles algo importante que les iba a decir. No quiero mencionar denominaciones, y no lo voy a mencionar, solo voy a decir, una denominación cree que la mujer esta que aparece en el libro de Apocalipsis, creen que es María, o sea, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque María dio luz a Cristo. Y por eso dicen que esta mujer representa a María, porque María dio luz a Cristo. Pero según la palabra de Dios, María no tuvo dolores de parto. María no fue perseguida como esta mujer. María no huyó al desierto. Cuando en la palabra de Dios dicen que María huyó del desierto, en cambio esta mujer tuvo que huir porque el diablo los estaba persiguiendo, los quería matar, les quería hacer daño. Esta mujer representa a Israel. La Biblia está llena de simbología. La Biblia está llena de muchas cosas simbólicas que representan, todas las cosas simbólicas representan algo. Todo tiene un propósito. Las cosas no suceden porque tengan que suceder. Las cosas simbólicas tienen un propósito. Todo tiene un propósito, hermanos. Todo tiene un propósito en la vida. La Biblia está llena de simbología. La Biblia está llena de objetos que representan cosas.
Como esta mujer representa a Israel, no representa a María, porque María no huyó al desierto. Esta mujer estaba teniendo dolores de parto porque estaba siendo perseguida. María fue perseguida, no, María no fue perseguida. María no huyó al desierto. Esta mujer huyó al desierto por tanto tiempo. ¿Acaso María huyó al desierto por tanto tiempo? No. Esta mujer se estaba escondiendo del anticristo. Del anticristo, hermanos. ¿Sí saben quién va a ser? ¿O quién es el anticristo? ¿O qué quiere decir anticristo? El anticristo, hermanos, es una persona, porque no va a ser una bestia, hermanos. No va a ser una bestia. El anticristo, hermanos, va a ser una persona que va a estar relacionada con la política. ¿Por qué? Porque él va a estar relacionada con la política, va a ser un presidente, un rey, o lo que sea que tenga que ser, pero va a estar relacionada con todo lo que tenga que saber, con todo lo que tenga que ver con la política. Con todo lo que tenga que ver con la política. Y se le llama anticristo. ¿Por qué? Porque no es el verdadero Cristo, sino es el anticristo, no es el verdadero Cristo. Él va a aparentar que es Cristo, pero no es Cristo. La Biblia está llena de simbología, hermanos, de representaciones. Esta mujer dice que en el tiempo de la angustia hubo un alumbramiento, hermanos. O sea, está hablando del alumbramiento, está hablando en el tiempo de la tribulación, está hablando de una coronación. Aquí no se está refiriendo al día de su nacimiento. No, aquí se está refiriendo a una coronación ¿cómo les digo, hermanos? En Apocalipsis, hermanos, en la tribulación. Esta coronación se va a llevar a cabo en la tribulación. Que Cristo va a recibir una coronación. Que es una entronación, hermanos, es una coronación de un rey. Porque Cristo es un rey. Esta entronación, hermanos, esta coronación se va a llevar a cabo en Israel. En el capítulo Salmos 27 se va a llevar a cabo en el monte de Sión. Va a haber una coronación para Cristo. Porque en la palabra de Dios nos dice, hermanos, nos dice en el capítulo en el capítulo 11, versículo 16, y dice, postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. El Señor va a recibir una coronación. Digo, es en el capítulo 12 donde va a recibir la coronación, versículo 10. Ha venido la salvación y la autoridad de su Cristo, o sea, de Jesucristo, hermanos. Jesús va a recibir una coronación de rey. Sabemos que Él ya es un rey, pero ahí va a recibir una coronación. Sabemos que antes de que Él se fuera, Él ya es un rey. Desde que Él se fue, Él ya es el Rey de Reyes. Pero aquí la coronación representa de que Jesucristo está venciendo. Él fue el único que venció a la muerte. Por esa razón es que Él está recibiendo la gloria y la adoración. Está recibiendo la coronación. Y dice que tan pronto, dice así la palabra de Dios, hermanos. Dice que tan pronto como su hijo fue a dar a luz, fue arrebatado. ¿A dónde fue arrebatado? Fue arrebatado para Dios
y para su trono. Les voy a dar la correcta interpretación de esto, hermanos. Cuando se refiere de que fue arrebatado para Dios y para su trono, no está hablando de su nacimiento. No, aquí está hablando de la crucifixión de Cristo, de la muerte de Cristo. Aquí el apóstol Juan estaba hablando de que Jesús fue arrebatado al cielo. No está hablando literalmente de que un bebé fue arrebatado al cielo, no. Está hablando de la muerte de Cristo. Aquí está hablando de la muerte de Cristo, de la muerte del Mesías. Esta es la correcta interpretación. Aquí cuando dice que fue arrebatado está hablando de la muerte de Cristo, de la crucifixión. Cuando el Señor murió en la cruz, hermanos, Él fue arrebatado. ¿Para quién? Para con su Padre, para con Dios. Dice que tan pronto como dio a luz, fue arrebatado. Porque el Señor cuando dio a luz no dice literalmente que fue arrebatado, no. Aquí no está hablando del nacimiento. No malinterpretemos. Hermanos, piensen con la cabeza. Escudriñen, no por leer la palabra de Dios, sino profundicen en la palabra de Dios. Está hablando de la crucifixión de Cristo. Está hablando de su crucifixión y de su ascensión. Cuando Él se fue con su Padre al cielo, fue arrebatado. ¿Y por qué razón Él se ha podido sentar en el trono? ¿Por qué? Porque Él ha vencido y por eso me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué? Porque Él ha vencido ¿a qué? Él ha vencido a la muerte. Él venció el pecado. Somos vencedores no por medio de nosotros, sino somos vencedores por medio de Jesucristo. De Jesucristo. Es por esa razón de que somos vencedores. Jesucristo es el único que ha sido vencedor. Porque Él venció a la muerte. Ha sido el único hombre que ha vencido a la muerte. Y por esa razón Él es digno de sentarse y de recibir la honra y la adoración. Él es digno de recibir la coronación. Apocalipsis 3:21. Porque yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice la palabra de Dios, hermanos. Así dice la palabra de Dios, hermanos. En el capítulo 3 dice, y apareció una señal. ¿Qué apareció? Apareció otra señal más. Pero ¿qué son señales, hermanos? ¿Qué son señales? Ya les había dicho que eran señales, pero les voy a explicar otra vez. Las señales son cosas que podemos ver con nuestros propios ojos, o sea, literalmente podemos ver las señales. O sea, si usted ve que está pasando algo en el cielo, lo puede ver literalmente. Por eso dice el Señor que va a haber señales. ¿En dónde va a haber señales? Va a haber señales en el cielo. Y no solo en el cielo va a haber señales, sino en la tierra va a haber señales de la venida de Jesucristo. Esas son señales. Pero aquí, hermanos, aquí no les quiero decir que está hablando literalmente, pero les quería explicar que es una señal. Pero aquí no está hablando literalmente que en el cielo va a aparecer un dragón. No. Dice que apareció un dragón escarlata, hermanos. ¿Qué es escarlata? O sea, un dragón de color rojo, hermanos. Como el fuego. De color rojo. Como la lumbre, hermanos. Así era el dragón. Era su característica. Era un gran dragón de color rojo. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su cabeza 7 diademas, hermanos. Hermanos, el dragón, hermanos, es una representación de Satanás. El dragón es una representación de Lucifer.
Aunque aquí, hermanos, este dragón tiene las mismas señales que el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo nos dice en Apocalipsis versículo 13, versículo 1 nos dice: y me paré sobre el mar y sobre la arena, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, hermanos. O sea, hermanos, que tanto como el dragón como el anticristo tienen las mismas características. Pero solo va a haber una bestia. Solo va a haber una bestia. Son 2 bestias. La primera bestia es el anticristo. La segunda bestia es el falso profeta. Aunque muchos dicen que la primera bestia es Satanás, pero no es Satanás. La primera bestia es el anticristo. La segunda bestia es el falso profeta. Es el falso profeta, hermanos. ¿Por qué? Porque no tiene las características. Aunque algunos dicen que la segunda bestia es el diablo. Pero ¿por qué el diablo tiene las mismas características que el anticristo, hermanos? ¿Por qué? Porque el diablo le va a dar el dominio al anticristo. O sea, hermanos, los 10 cuernos, hermanos, son una representación. Los 10 cuernos, hermanos, son una representación de poder. ¿De poder de quién? Del poder del dragón. Los 10 cuernos son una representación del anticristo. De que el dragón le va a dar a la bestia su fuerza, hermanos. O sea, le va a dar los reinos al anticristo. Va a que el anticristo tenga la autoridad. Le va a dar sus reinos al anticristo. El anticristo va a tener autoridad porque el dragón le va a dar la autoridad. Eso representa los cuernos. Los cuernos representan la fuerza del anticristo. La fuerza de la bestia. El control que van a tener sobre el mundo. Van a controlar el mundo. Van a dominar el mundo. Las diademas son un símbolo de realeza. Son un símbolo de poder. Son un símbolo de autoridad. Porque el diablo le va a dar la autoridad al anticristo. El diablo le va a dar la autoridad al anticristo. Las 7 cabezas son la inteligencia. Porque el diablo es astuto, hermanos. El diablo siempre ha sido astuto. Él es una persona inteligente, hermanos. Una persona sabia. Él se sabe la Biblia. Él se sabe la palabra de Dios. Él se sabe la Biblia al derecho y al revés. Él incluso tiene más conocimientos que los mismos teólogos de la Biblia. Su sabiduría impresiona tanto. Él es una persona, es un demonio que tiene inteligencia. Él no hace las cosas por hacerlas, no. Él piensa las cosas antes de hacerlas. Él tiene astucia, él tiene maldad, él tiene sabiduría. El diablo y el anticristo son son demonios astutos. Muchos dicen que el anticristo va a ser una persona. Pero la Biblia dice que el falso profeta y el anticristo y el diablo son espíritus de demonios. Y a veces no damos una correcta interpretación. El diablo, hermanos, es astuto, hermanos. El anticristo, hermanos, el demonio, hermanos, el espíritu, va a poseer el cuerpo de una persona. Y se va a meter el cuerpo de una persona. Lo va a poseer. Pero desde niño, hermanos, desde bebé, el diablo va a poseer a un bebé. Y se va a meter en ese bebé. El diablo es una persona inteligente, que él piensa antes de hacer las cosas, hermanos. Él es astuto, él es tan inteligente
su sabiduría me impresiona la sabiduría del diablo. Vayamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 27. Ezequiel, hermanos, capítulo 27. No, hermanos, el diablo es una persona tan sabia, una persona tan inteligente. Y nos dice, se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué razón el diablo se corrompió? A causa de su sabiduría. El diablo es una persona inteligente, hermanos. Es una persona sabia. Que él piensa antes de hacer las cosas. Él planea las cosas, hermanos. ¿Por qué creen que esta enfermedad fue planeada por el mismo Satanás, hermanos? Esta enfermedad fue planeada por el diablo. ¿Para qué? Para poner la marca o el chip, el microchip de la bestia. Él es una persona sabia. Él piensa antes de hacer las cosas. El diablo se corrompió a causa de su hermosura, a causa de su luz. Al diablo lo cegó su sabiduría. Al diablo lo cegó su inteligencia, su esplendor, su luz, la luz que él radiaba, porque él era un ángel y él radiaba luz. Fue el ángel más hermoso que Dios hizo, fue el querubín más hermoso de todos los querubines. Fue hecho en perfección, hermanos. Las 7 cabezas, hermanos, representa la autoridad que el diablo le va a dar a la bestia. También, hermanos, las colas, hermanos, los 10 cuernos son una representación también de los 10 reinos, hermanos. La Biblia habla acerca de 10 reinos. Dice que los 10 cuernos, nos dice en Apocalipsis, hermanos, capítulo 17, versículo 16, nos dice que estos 10 cuernos van a odiar ¿a quién? Van a odiar a la ramera, hermanos. Si se pueden dar cuenta, la Biblia está llena de pura simbología, hermanos. Ahora habla de una ramera. ¿A qué ramera se está refiriendo, hermanos? No, todavía no quiero entrar en este tema, pero dicen que estos 10 reinos, hermanos, o sea, son reinos de este mundo. Dice que esos 10 reinos odian a la ramera. Puede ser también una representación de los reinos. En cuanto a las 7 cabezas o 7 cuernos, son una representación de los reinos, hermanos, de los antiguos reinos, del reino babilónico, de los reinos Egipto, de Roma. Son representaciones de reinos antiguos. Dice que eran 7 reinos, pero habían caído reinos. O sea, decía que ya estaba un reino presente, en el tiempo de Juan, en el tiempo del apóstol Juan, que era el imperio romano. Pero ya habían caído otros reinos, porque nos dice, uno es, pero el otro todavía no ha llegado. Pero cuando llegue, va a durar breve tiempo, o sea, poco tiempo. Puede ser una representación esto, hermanos, de los cuernos, de los 10 reinos que van a odiar a la ramera. En cuanto a los 7 cuernos o 7 reinos, son reinos de la antigüedad. Todavía no quiero entrar en ese tema, hermanos, porque ese tema todavía lo tengo reservado para otra enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ya vimos eso, hermanos, ¿qué representa eso? Representa la autoridad del diablo, representa su sabiduría. Las cabezas representan la inteligencia,
su astucia, su maldad. Él lo planea, porque Él todo lo planea, porque Él es astuto. Él lo manda, Él domina. Los cuernos representan la fuerza de la bestia y del anticristo. Digo, del diablo y de la bestia del anticristo. Y las 7 cabezas representan la autoridad, que el diablo le va a dar la autoridad a la bestia. Porque nos dice en Apocalipsis 3:21, nos dice así la palabra de Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, o sea, el diablo, le dio su poder y su trono, y le dio grande autoridad. O sea que el diablo le va a dar la autoridad de su trono, de su reino. Eso es lo que representa, hermanos, representan las 7 cabezas, hermanos. Muchas veces, hermanos, el número 7 ha sido utilizado en el libro de las revelaciones. Ha sido utilizado para revelaciones de parte de Dios. Ha sido dado para cosas buenas y para cosas malas. Porque la Biblia habla de 7 trompetas. La Biblia habla de 7 sellos. Y Apocalipsis nos habla de 7 cuernos. Habla de cosas buenas y de cosas malas. El número 7 siempre es utilizado en el libro de Apocalipsis. Dios también utiliza el número 7 y el diablo también. Ahora, hermanos, nos dice la palabra de Dios, nos dice que su cola, vamos al capítulo 4, dice, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas de los cielos. O sea, hermanos, aquí, hermanos, hay que hacer una correcta interpretación, hermanos. Hay que hacer una buena interpretación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que fue arrastrada, ¿qué? La tercera parte, ¿qué? La tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué es arrastrar, hermanos? Arrastrar, hermanos, es como jalar. Arrastrar es jalar. Arrastrar significa jalar algo con fuerza. Con fuerza, hermanos. Eso es arrastrar. O le voy a poner un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, yo jalo a una persona y ¿qué estoy haciendo? La estoy jalando, la estoy arrastrando. Y eso fue lo que pasó en el cielo. Dice que la tercera parte de las estrellas, no está hablando literalmente de estrellas. No está hablando a los luminares. ¿Qué son las estrellas? Las estrellas, hermanos, las estrellas son los luminares que nos dan luz. Son las luminares que Dios puso para que nos dieran luz. Pero aquí, hermanos, no está hablando literalmente de unas estrellas. No, aquí está hablando, hermanos, está hablando de ángeles. De ángeles. Porque en Apocalipsis también nos habla acerca de que deja el mensaje al ángel de Filadelfia, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pero allí se estaba refiriendo a pastores, hermanos. Se estaba refiriendo a personas, a seres humanos. En cambio aquí se estaba refiriendo a ángeles. Dice que el diablo jaló a la tercera parte de las estrellas, a la tercera parte de los ángeles, los arrojó. Pero no está hablando literalmente de que el diablo los arrojó. Tampoco, no malinterpretemos eso. No, lo que está diciendo ahí es que Dios arrojó al diablo. Porque ¿quién fue el que arrojó al diablo? Fue Dios quien lo arrojó. Pero cuando nos dice que el diablo los arrojó, nos está diciendo de que el diablo los indujo, porque el diablo es una persona astuta, hermanos. Incluso los ángeles cayeron en su trampa. Si los ángeles cayeron en su trampa,
¿Cómo Adán y Eva no iban a caer en la trampa del diablo? Porque el diablo es una persona astuta que antes de él hacer las cosas